Muchas gracias a la doctora Isabel Cristina Cárdenas por su excelente presentación sobre falla cardíaca. A continuación, vamos a hablar de factores de riesgo para enfermedad coronaria, y uno de los principales factores de riesgo es la hipertensión arterial. Y muchas veces no sabemos cómo abordar, tratar o llegar a las metas en los pacientes con hipertensión. Para actualizarnos en el tema, contamos el día de hoy con el doctor Juan Camilo Pedreros, quien es médico internista, cardiólogo con estudios avanzados en falla cardíaca, quien trabaja en nuestra institución. Bienvenido, doctor Pedreros. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar acá, por seguir apoyando todas estas actividades académicas que son en beneficio de todos y sobre todo los pacientes, y al capítulo de enfermedad coronaria liderado por el doctor Jainer, que se ha fortalecido bastante en los últimos años y que esperamos que ojalá siga ese mismo camino. Bueno, vamos a hablar un poco de algo para intentar quitarle tiempo después a la doctora Isabel, en el sentido de que debemos prevenir llegar a falla cardíaca. Debemos identificar al paciente que tiene riesgo de presentarla, tratarlo, para que no tengamos que llegar a todas estas situaciones que la doctora Isabel muy bien nos ha comentado. Estos son mis conflictos de interés. He dado algunas conferencias para algunas farmacéuticas, pero la información que está contenida acá es basada en la evidencia y tiene referencias bibliográficas. Hay una situación que estamos viendo, y es que la población general está creciendo y los grupos de edad avanzada cada vez van a ser mucho mayores, y las enfermedades las vamos a seguir encontrando nosotros, viendo que la mortalidad y el padecimiento de la enfermedad cardiovascular es muchísimo mayor que cualquier otra enfermedad, y prácticamente casi duplica todos los cánceres en cuanto a mortalidad. Así que la detección temprana y el direccionamiento adecuado a la enfermedad cardiovascular es completamente fundamental. Específicamente en hipertensión arterial, de 7 pacientes que nosotros vemos con hipertensión arterial, solo hay uno que está bien controlado. Hay una gran cantidad que no hemos identificado, y hay una gran cantidad de pacientes que hemos identificado y que no estamos tratando, o que estamos tratando de manera no eficaz. Entonces esto es muy importante tener en cuenta, y tener en cuenta que desde el punto de vista fisiopatológico tenemos un contexto relacionado con la flexibilidad vascular que se presenta, con el eje renina, angiotensina, aldosterona y con el sistema simpático. Estos elementos tienen factores que nos ayudan a aumentar la resistencia vascular sistémica, o nos pueden permitir disminuirla, nos permiten retener agua, sodio, o nos permite afectar el gasto cardíaco, de tal manera que nos identifica varios fenotipos diferentes en cuanto a hipertensión arterial, y esos son muy difíciles de modificar. Los que sí podemos modificar están relacionados con los factores ambientales, con los factores de la alimentación, con los factores de riesgo adicionales como la dieta, el alcohol, el tabaquismo, la actividad física, el estrés. Debemos sospechar hipertensión arterial en todas las personas mayores de 50 años, en mujeres posmenopáusicas, en personas de raza negra, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, el estrés y la ingesta de sal. Y hay un grupo específico donde tenemos que ser un poquito más juiciosos, es ver la posibilidad de que tenga una hipertensión de un fenotipo diferente, que es secundaria, un paciente muy joven que presenta hipertensión arterial, o que presenta un deterioro muy rápido en la lesión de órgano diana, una edad muy temprana o muy tardía en hipertensión arterial, o que debuta con cifras de presión arterial muy elevadas, o que estas son difíciles de tratar con la terapia farmacológica convencional. ¿Cuáles son las metas? Entonces aquí había una situación, y es que la evidencia científica se dividió en el valor que le daban los americanos y que le daban los europeos. Y en este sentido, los americanos consideraban hipertensión arterial cuando el paciente tenía más de 130 sobre 85, y los europeos cuando tenía más de 140 sobre 90. La Sociedad Internacional, que evalúa las dos guías, se quedó más con la definición de los europeos,
Y en Colombia nosotros también adoptamos un poquito más esa medida, dándole un importante valor a la hipertensión arterial desde el estadio 1 con un valor de 140/90, y también le da una validez muy importante a la hipertensión arterial sistólica aislada o a la hipertensión arterial diastólica aislada como fenotipos diferentes de hipertensión arterial que tienen consecuencias también en el riesgo cardiovascular. Es muy importante tener en cuenta que estos datos de la presión arterial están relacionados con los que nosotros obtenemos en el paciente cuando el paciente nos consulta a nosotros en urgencias. Pero también el paciente puede tomar presión arterial en su casa o puede ser diagnosticado a través de un dispositivo de monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde vamos a considerar cifras de presión arterial sobre 135/85. Y miren una cosa muy importante que a veces nos desgasta en el sistema. Nosotros pensamos que debemos hacer la confirmación siempre con un dispositivo de monitoreo de presión arterial, pero es mucho mejor hacerlo cuando sometemos al paciente y lo educamos y le decimos al paciente: usted mismo tómese la presión arterial debe tomársela al menos 2 veces en el mismo brazo, con una diferencia de la primera tensión arterial sobre la segunda de 1 minuto, y tenga en cuenta para el registro la segunda toma de presión arterial. Esto es fundamental y refleja mucho más el momento en el que se presenta el paciente con hipertensión arterial y la forma como nosotros lo controlamos. Adicionalmente, cuando un paciente se toma la presión arterial, usted casi que puede definir que ese paciente es adherente al tratamiento que usted le está dando, porque está haciendo todo lo integral que nosotros necesitamos para el paciente. En este escenario, cuando nosotros identificamos lo que el paciente toma de presión arterial en su casa, lo que nos reporta un monitoreo de la presión arterial o lo que nosotros vemos en la consulta, podemos identificar diferentes fenotipos de hipertensión arterial relacionados con estos valores. Hay algunos pacientes que tanto en la valoración como en casa van a tener cifras de presión arterial normales, y en ese contexto no hay diagnóstico de hipertensión arterial. Sin embargo, podemos encontrar que el paciente, cuando nos consulta a nosotros, tiene cifras de presión arterial elevadas, pero cuando el paciente nos trae un monitoreo de su casa o un registro ambulatorio de la presión arterial y ese registro es completamente normal, posiblemente estamos al frente de una hipertensión de bata blanca. O si en los 2 escenarios confirmamos cifras de presión arterial elevadas y el paciente no ha sido tratado, confirmamos hipertensión arterial en este grupo de pacientes. Esto aplica para los pacientes que van para diagnóstico de novo y no han tenido un tratamiento previo para la hipertensión arterial. En otros escenarios, cuando nosotros vemos al paciente con cifras de presión arterial no controlada dentro del consultorio, está siendo tratado el paciente y los monitoreos de la presión arterial en la casa nos están arrojando que las cifras de presión arterial están bien controladas, seguramente seguimos frente al fenómeno de bata blanca, y eso es muy importante identificarlo dentro de este fenotipo antes de decidir que el paciente tiene una hipertensión arterial resistente o vamos a escalar en el tratamiento. Así que en este escenario hay que ser muy juicioso, tomarse el tiempo durante la consulta, tomar las cifras de presión arterial las veces que sea necesario, que en las recomendaciones de la guía nos dice que nosotros debemos tomarle la presión arterial al paciente 3 veces, con una diferencia de cada cifra de presión arterial de 1 minuto, y promediar las cifras de presión arterial. El paciente idealmente debe haber estado en reposo al menos 20 minutos, no haber comido, no haber bebido café. Es un signo vital bastante difícil. Por lo tanto, el registro que hace el paciente y que trae a su casa es fundamental para nosotros, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento y como para dar el siguiente paso en el tratamiento. Como les venía diciendo, el diagnóstico de hipertensión arterial y en general el registro de la presión arterial es bastante complejo. La presión arterial, por todos los mecanismos fisiopatológicos que vimos ahora, está afectado por muchas situaciones. Por lo tanto, es muy importante enseñarle al paciente que debe estar correctamente sentado, que la espalda debe estar apoyada, que el brazo debe estar también completamente bien apoyado, que se debe tomar múltiples cifras de presión arterial y con una diferencia de 1 minuto entre cada cifra de presión arterial, que no haya comido, que esté en una situación de reposo real y no en una situación de estrés, para que nosotros podamos darle el valor que realmente se establece para el tratamiento y para el seguimiento y diagnóstico de hipertensión arterial. Cuando nosotros consideramos que el paciente tiene hipertensión arterial o tiene riesgo de tenerla, el siguiente mejor paso es hacer estudios que nos complementen la valoración en 2 escenarios. 1, ¿cuál es el riesgo cardiovascular que tiene este paciente? No solo hipertensión arterial, sino el riesgo total.
Y dos, cuáles son los órganos que se han comprometido en caso de que esté frente a una hipertensión arterial real y cómo debo identificarlo. Si el paciente es de muy bajo riesgo, o sea, tiene cifras de presión arterial que están completamente controladas y no tiene factores de riesgo cardiovascular, yo podría estar viendo a ese paciente cada 5 años si el paciente es joven. Pero si el paciente tiene cifras de presión arterial que están controladas, pero tiene factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, tabaquismo, ese paciente tengo que empezar a verlo desde más temprano porque ese paciente tiene riesgo de desarrollar hipertensión arterial y no solo eso, sino afectar su riesgo cardiovascular global. Si nosotros ya establecemos el diagnóstico de hipertensión arterial, el seguimiento pues va a depender tanto del riesgo cardiovascular como la posibilidad de control adecuado con la terapia no farmacológica y con la terapia farmacológica. Entonces, hay algunos factores que influyen en el paciente hipertenso, ya los hablamos ahora, la edad, el sexo, el tabaquismo, colesterol, ácido úrico, diabetes, pero esto es fundamental. Cuando yo tengo al paciente que tiene hipertensión arterial, que estoy considerando de nuevo, y adicionalmente encuentro una lesión de órgano diana, como por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma o en el reporte de un ecocardiograma, microalbuminuria, enfermedad renal crónica, antecedente de enfermedad cerebrovascular, y pues mucho peor cuando el paciente pues, ya ha tenido un evento coronario previamente a un evento cerebrovascular. Entonces, en estos escenarios, el paciente entra dentro de, digamos, una clasificación que al menos es de alto riesgo. Incluso puede ser de un riesgo mucho mayor y el seguimiento y el tratamiento pues está orientado a estar mucho más cercano a eso. Así que nosotros estamos completamente alejados, pero vemos un paciente que tiene hipertensión arterial y tiene un electrocardiograma que nos dice que tiene hipertrofia ventricular izquierda, signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Ese paciente no solo tiene hipertensión arterial, tiene un altísimo riesgo de deteriorar su salud cardiovascular. O sea, ese paciente ya no es únicamente solo hipertenso, que es lo que a veces los pacientes nos dicen, ¿no? A veces los pacientes dicen, no saben ni siquiera que tienen hipertensión arterial, sino que uno les pregunta, ¿tú sufres de algo? Dice, no. ¿Y toma medicamentos? Claro, enalapril, clortalidona, pero eso es de prevención. Y sí tienes razón, es de prevención. Pero de todas maneras, digamos, es importante que el paciente reconozca en qué estadio o en qué situación clínica está en ese momento. Ahora bien, esta pregunta surgió a partir de las guías americanas. ¿Todos los pacientes que tienen hipertensión arterial necesitan tratamiento farmacológico? Pues resulta que como los americanos bajaron un poquito las cifras de presión arterial, nos integraron en un concepto de que no todos los pacientes son iguales, aunque parezcan iguales, como en este caso. Entonces, lo primero que nos decían en ese momento era, cuando usted tiene cifras de presión arterial elevadas, según los americanos, 130, por encima de 130 sobre 85, calcula el riesgo cardiovascular de ese paciente. Y sí es muy importante, claro. Lo primero es hacer todos los elementos de prevención cardiovascular primaria para identificar el riesgo cardiovascular. Y fíjese una cosa que es muy importante de esta escala. Prácticamente no hay pacientes de bajo riesgo. Si un paciente tiene cifras de presión arterial elevadas y tiene un factor de riesgo cardiovascular, el riesgo es al menos moderado. Y de ahí en adelante, cuando suma cifras de presión arterial o cuando suma factores de riesgo cardiovascular, el paciente tiene un comportamiento de alto riesgo o de muy alto riesgo si ya presentó una complicación o si tiene la lesión de un órgano diana. Entonces es muy importante que cuando vemos un paciente que tiene cifras de presión arterial levemente aumentadas basado en la guía americana, establecemos el riesgo cardiovascular. Esta es una calculadora que ellos nos proponen y que ya ha sido validada en Colombia para la identificación de riesgo cardiovascular y que la podemos utilizar. Si yo hago un ejemplo acá y este ejemplo me dice que un paciente tiene 19.2% de riesgo con esta calculadora y cifras de presión arterial elevadas, o sea que se parece más a este paciente. En ese escenario, ¿cómo debo interpretar yo las cifras de presión arterial de este paciente? Este paciente en la guía americana estaría en hipertensión arterial estadio 1 con riesgo cardiovascular de más del 10% y necesita terapia no farmacológica y terapia farmacológica para el control de la presión arterial. Entonces fíjese que si nosotros nos salimos un poquito de la guía, pero establecemos el riesgo cardiovascular de algunos pacientes, hay unos pacientes que tienen las cifras de presión arterial un poquito más ajustadas que van a necesitar tratamiento no farmacológico evidentemente y farmacológico de acuerdo al riesgo cardiovascular que tenga. Entonces esa es una de las ventajas que nos trajo la guía americana de hipertensión arterial y que vale la pena recordarla. Ahora, en hipertensión arterial
no solo son medicamentos. La dieta mediterránea es una dieta que tiene evidencia en el control de la presión arterial y en el desarrollo o en la progresión de enfermedad cardiovascular, y es tan importante que la UNESCO le incluyó la dieta mediterránea como parte del patrimonio cultural y material. O sea, una dieta basada en verduras, vegetales, aceite de oliva, frutos secos, legumbres y la proteína animal más el pescado. Es una dieta que tiene beneficios en la protección cardiovascular y en la protección en hipertensión arterial. Ahora, si yo cojo esa dieta y adicionalmente le hago restricción de sal, esta dieta y la restricción de sal pueden tener un importante impacto en la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Y si yo comparo la intervención, alimentación, restricción de sal de la dieta y lo comparo con medicamentos que usamos habitualmente para el control de la presión arterial, puede ser incluso mejor que ciertos medicamentos que usamos todos los días para el control de la presión arterial. Así que el mensaje es: primero va la terapia no farmacológica para todos los pacientes y se integra con la estrategia farmacológica que ustedes hayan determinado como que sea la mejor. Entre más cifras de presión arterial o más elevadas sean las cifras de presión arterial en este paciente, el beneficio es mucho mayor en los pacientes que tienen un fenotipo específico, que son los retenedores de sal. La actividad física también es bastante importante y nosotros, digamos que tenemos que identificarnos nosotros como pacientes y como médicos, perdón, y al paciente identificar en qué grado de movilidad está de acuerdo a las actividades que hace. Si el paciente tiene una actividad que es muy sedentaria, que es muy de escritorio, que es, seguramente ustedes lo recordarán, como la mayoría de los pacientes que nos consultan a nosotros, pues la actividad física de este paciente no pasa de entre 1 a 1.5 metros, que es básicamente sedentarismo. Y lo que nosotros quisiéramos es que el paciente tuviera una actividad entre 3 y 6 metros, digamos en general la población. Si nosotros vemos las estadísticas de Estados Unidos, prácticamente todo el mundo tiene sedentarismo y es una mínima cantidad de personas la que realiza actividad física de alto rendimiento o ejercicio vigoroso, lo cual nos hace decir que tenemos que no solo cambiarle la alimentación al paciente, sino pararlo, moverlo y que el paciente se adecue a una actividad física. Esto es un resumen de todos los elementos que tenemos de tratamiento no farmacológico para la hipertensión arterial y el impacto que tiene. Entonces, perder peso tiene un impacto de que por cada kilo que pierde, se pierde 1 milímetro de mercurio de la presión arterial. Si a eso le adicionamos que lo hace con dieta DASH y adicionalmente restricción de sodio, limitamos o moderamos el consumo de alcohol, aumentamos el consumo de potasio que nosotros podemos obtener de las verduras y de los vegetales, aumentamos la actividad física, el paciente podría controlarse en una proporción bastante importante, y hasta este punto no hemos tocado ni un solo medicamento para el tratamiento habitual de la hipertensión arterial. Entonces el tratamiento debe ser holístico, y después viene todo lo más complicado, que es una gran cantidad de medicamentos y una gran cantidad de dosis que debemos conocer y combinar para el tratamiento de los pacientes. ¿Cuál es la meta de tratamiento para estos pacientes antes de empezar con los medicamentos? Para los pacientes que tienen entre 18 y 65 años, la presión arterial debería estar por debajo de 130 y entre 70 y 79 presión arterial diastólica, y con como una alerta adicional para los pacientes que tienen un evento cerebrovascular isquémico reciente, que no baje por debajo de 120. Y para los pacientes de más de 65 años podemos ser un poquito más flexibles con una meta entre 130 y 139 y una diastólica entre 70 y 79. O sea que no es la misma meta para todos, hay que individualizar cada paciente, hay que conocer la fragilidad y siempre estar al lado de los efectos adversos que se puedan presentar con el uso de estos medicamentos. ¿Cómo instauramos el tratamiento farmacológico entonces? Lo primero, vamos a definir un plazo. Ese plazo máximo va a ser 3 meses y vamos a iniciar, según las guías, con tratamiento combinado a dosis fija, inicialmente las dosis bajas de este tratamiento combinado. ¿Para todos los pacientes? Sí, para todos los pacientes, pero
evalúe si el paciente es de edad muy avanzada, tiene fragilidad o las cifras de presión arterial no son tan altas, evidentemente podría empezar con monoterapia, pero en general el mensaje es, si el paciente tiene hipertensión arterial y no cumple con esos criterios que lo excluyen, debería ser tratado con terapia farmacológica dual en una sola píldora. Que es muy importante que ustedes sepan que están prácticamente todas las terapias incluidas en este momento en el POS, para que nosotros se la damos al paciente. ¿De acuerdo? Después viene un segundo momento donde vamos a evaluar a ese paciente y si el paciente no ha logrado controlar las cifras de presión arterial, pasamos a una siguiente fase donde utilizamos 2 medicamentos, pero a la dosis full de estos 2 medicamentos, ojalá en una sola píldora, y intentar identificar un fenotipo específico de hipertensión arterial. Por ejemplo, el paciente que tiene enfermedad coronaria, la mujer que está en estado de gestación, la fibrilación auricular, esos pacientes podrían beneficiarse de un tratamiento con un beta bloqueador. Y yo le daría 2 grupos más. Primero, obesidad en pacientes jóvenes o en general los pacientes jóvenes son pacientes que el mecanismo de acción de la hipertensión arterial está relacionado mucho con activación del sistema simpático, por lo tanto responden muy bien a la terapia con beta bloqueadores también. Esto es, digamos, está en el lado de la guía, uno siempre debe intentar interactuar con un fenotipo diferente en cada paciente, pero el mensaje es que completemos la dosis adecuada. Haciendo esto muy bien, el 65% de los pacientes que ustedes creían que no se iban a controlar, se van a controlar solo con llegar a esta estrategia. Y después viene una tercera estrategia que ojalá se pudiera utilizar en una sola píldora, o si no tendríamos que recurrir a 2, en la cual utilizamos un IECA o un ARA2, un calcio antagonista y un diurético, ojalá en la misma tableta, o si no, pues en unas tabletas combinadas, ¿sí? Y siempre estar verificando todos los elementos de terapia no farmacológica que se estén cumpliendo, que el paciente tenga adherencia y que vayamos por el camino apropiado. Si el paciente sigue con cifras hasta este punto, el 90% de los pacientes que está tratando deberían estar ya controlados con esta estrategia. Pero si el paciente no está controlado, entonces debemos empezar a pensar en un mecanismo de resistencia inicial, en el cual vamos a integrar un IECA o un ARA2, un calcio antagonista, un diurético, y el siguiente mejor medicamento que se puede integrar acá es espironolactona. Hay algunas otras alternativas como de segunda línea en el tratamiento después del espironolactona, pero ese sería como el algoritmo inicial. Así que fíjese que hasta este punto nosotros no hemos utilizado prazosina, aquí no hemos utilizado clonidina, ¿de acuerdo? Hay algunos aspectos de la enfermedad renal que necesitan ese tratamiento y que deben ser tratados específicamente por el especialista, pero en general el mensaje es que esos son tratamientos de segunda línea, no son tratamientos de primera línea. Los tratamientos de primera línea es, primero, escoja una terapia combinada que es mucho mejor que ir a la dosis tope de una monoterapia. Segundo, incremente la dosis de la terapia combinada hasta la dosis adecuada y verifique que el paciente vaya bien con la terapia no farmacológica y vaya siguiendo en el escalonamiento de este tipo de tratamiento. Si el paciente no mejora en este punto, pues debe ser remitido a una unidad especializada para hacer estudios adicionales de hipertensión arterial secundaria. Siempre tener en cuenta las posibles contraindicaciones que pueden tener los medicamentos. Aquí les muestro algunas en relación a los IECA, los ARA2. Importante si hay sospecha de estenosis bilateral de las arterias renales, la hiperpotasemia, la relación de angioedema que se ha presentado con alguno de estos 2 componentes. Con la espironolactona, pues siempre verificar el potasio. Con los diuréticos, la gota o la hiperglucemia también en algunos pacientes que no han sido bien controlados. En los pacientes con calcioantagonistas dihidropiridínicos, las arritmias y el edema de los miembros inferiores, que es frecuente que la veamos nosotros. Y en los no dihidropiridínicos, saber que no se pueden combinar con los beta bloqueadores y que hay que tener en cuenta algunas arritmias o algunos bloqueos que podrían presentarse en relación al uso de estos medicamentos. Y con los beta bloqueadores, en los pacientes con asma, con bloqueos auriculares o que ya traen bradicardia, manejarlos con cierta precaución o no utilizarlos en esos escenarios. ¿Cuáles son los 3 elementos fundamentales para llegar al tratamiento médico? Es que cuando instalamos un tratamiento farmacológico va acompañado de medidas no farmacológicas siempre. Y miren el primer mensaje, que yo creo que es lo más importante: evite la inercia, póngale el medicamento, no le tenga miedo, siga a su paciente, esté pendiente de ese paciente. Y si el paciente no va bien y el paciente reingresa y vamos a seguir a la segunda parte, lo mejor que podemos hacer es verifique la terapia no farmacológica y
no tenga inercia en incrementar la dosis de ese medicamento, siga con su paciente, acuérdese que usted le está salvando la vida a ese paciente. Y si nosotros tenemos que pasar a la tercera fase donde vamos a combinar más medicamentos, lo primero que debemos hacer es verifique la terapia no farmacológica y nuevamente evite la inercia. Sigan a ese paciente es de ustedes, ese paciente, digamos, es la forma como vamos a cambiar el desenlace cardiovascular es con este ajuste. Sepan que la hipertensión arterial sistólica aislada se relaciona mucho con un deterioro neurocognitivo importante en relación a infartos lacunares, a microsangrados, a atrofia cortical, que la hipertensión arterial nocturna incrementa todos los desenlaces cardiovasculares, incluido riesgo cardiovascular, riesgo de stroke, enfermedad coronaria y insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente no va bien, primero verifique pseudo resistencia, que el paciente sea adherido a lo no farmacológico, a lo farmacológico, que se esté tomando el medicamento. 2, que no esté tomando medicamentos que puedan afectar los medicamentos que nosotros tenemos o que hayan sido reemplazados por medicamentos naturales o por otras cosas que no tienen una evidencia científica. ¿Sí? Verifique que las cifras de presión arterial que nosotros estamos interpretando son interpretables, que es lo que a veces nos pasa. Doctor, yo me sentí mal y tuve un mal momento y ahí me tomé la tensión arterial y 160/100. Entonces dice, esa cifra de presión arterial no es con la que yo debo intervenir a largo plazo digamos, el ajuste del tratamiento de nuestros pacientes. Entonces es muy importante verificar la técnica en este tipo de situaciones y siempre pensar en las dos causas más importantes que nosotros podemos encontrar, que es apnea del sueño y la otra es estenosis de las arterias renales, que es como lo básico de las hipertensiones secundarias que nosotros vemos, pero que son muy relevantes y que las encontramos muy frecuentemente dentro de nuestra práctica clínica. Ya les había hablado de cuándo remitir al paciente y esto ya es solo una última cuña con respecto a hipertensión arterial. En la Clínica Chayo nosotros tenemos o somos líderes en tecnología y en innovación de la tecnología y nosotros estamos cambiando todo este tema del monitoreo de la presión arterial de un dispositivo usual que molesta día y noche al paciente por dispositivos que son monitores en parche que se lo ponemos al paciente en el pecho y hacemos diagnóstico de hipertensión arterial similar al monitoreo convencional sin molestar al paciente, con mucha comodidad, con mucha tranquilidad y básicamente lo que nosotros hacemos es que le podemos enviar un monitor de ambulatorio de presión arterial al paciente a su casa para que el mismo paciente se lo ponga. Ese dispositivo graba la información y nos la envía a nosotros por internet. Nosotros le hacemos informe y el paciente no tiene que ni siquiera tocar la clínica para el diagnóstico de hipertensión arterial. Estas son cosas completamente novedosas que afortunadamente hasta hoy solo las tenemos en la Clínica Chayo. También podemos hacer registros extendidos de presión arterial en pacientes en los cuales tenemos sospecha de hipertensión arterial resistente o pseudo resistente para identificar cuál es, digamos, el escenario de cada uno de los pacientes. Y el mensaje más importante es de prevención. Y la prevención empieza cuando nosotros educamos a los niños, cuando educamos a nuestros hijos, cuando educamos a la comunidad con la que nosotros estamos trabajando todo el tiempo. Muchísimas gracias.